El sol de la tarde caía sobre la plaza con esa luz dorada que convierte cualquier ciudad en postal. Rodrigo Montiel caminaba despacio, con el saco doblado sobre el brazo y el celular apagado por primera vez en semanas. Necesitaba aire, necesitaba silencio, necesitaba un momento lejos de las juntas, los contratos y las voces que siempre le pedían algo. Se sentó en una banca de hierro frente a la fuente, aflojó el nudo de la corbata y cerró los ojos. Fue entonces cuando sintió un tirón en la manga de la camisa. «Señor». La voz era pequeña, temblorosa, como la de alguien que ha ensayado una frase muchas veces pero no está segura de que vaya a funcionar. Rodrigo abrió los ojos y miró hacia abajo. Dos niñas lo observaban. La mayor tendría unos 8 años, con el cabello castaño recogido en una cola despeinada y unos ojos enormes que lo miraban con una mezcla de miedo y determinación. Sostenía de la mano a una niña más pequeña, de unos 5 años, pelirroja, con un suéter amarillo demasiado grande que le cubría las manos. La pequeña se escondía parcialmente detrás de su hermana, pero sus ojos verdes no se apartaban de Rodrigo. «Señor, por favor», dijo la mayor, «ayude a nuestra madre, está muy enferma». Rodrigo se inclinó hacia adelante. Había algo en la voz de esa niña que le apretó el pecho. No era una petición cualquiera. No era la frase aprendida de alguien que pide limosna en la calle. Era desesperación auténtica, contenida apenas por la dignidad de una niña que no debería cargar ese peso. «¿Cómo se llaman?», preguntó, con la voz más suave que encontró. «Yo soy Valentina, y ella es Camila. Nuestra mamá está en el hospital y los doctores dicen que necesita un tratamiento muy caro. Nosotras no tenemos a nadie más. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, imagina lo que viene después. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que pasó en esta historia va a cambiar la forma en que ves el mundo». Rodrigo miró a las niñas, y algo dentro de él se removió. Había algo familiar en los ojos de la mayor, en la forma en que levantaba la barbilla aunque le temblara el labio inferior. Era un gesto que había visto antes, hace mucho tiempo, en otra persona. «¿Y su papá?», preguntó. Valentina apretó los labios. «No tenemos papá. Mamá dice que se fue antes de que naciéramos». Camila, la pequeña, sacó una mano del suéter enorme y extendió algo hacia Rodrigo. Era una fotografía arrugada, con las esquinas dobladas por el uso. Rodrigo la tomó con cuidado, y el mundo se detuvo. La mujer de la fotografía tenía el cabello oscuro recogido en un moño sencillo, ojeras profundas y una sonrisa agotada pero real, sentada en una cama de hospital con una bata azul pálido. Estaba más delgada, mucho más delgada, con los pómulos marcados y la piel pálida, pero Rodrigo la habría reconocido en cualquier parte del mundo, en cualquier vida, en cualquier momento. Era Elena Vázquez, la mujer que él había amado con cada centímetro de su alma hace 12 años. La mujer a la que había dejado una mañana de julio con una maleta en la mano y una mentira en los labios. La mujer cuyas llamadas había dejado de contestar, cuyas cartas nunca llegaron, cuya voz se fue apagando en su memoria como una canción que uno deja de tararear. Las manos le temblaron. La fotografía se sacudió entre sus dedos. Valentina lo miró con preocupación. «Señor, ¿está bien?». No estaba bien. Nada estaba bien. Porque mientras miraba a esas dos niñas, mientras contaba los años, mientras veía los ojos de la mayor, esos ojos que eran exactamente los suyos, del mismo marrón oscuro con motas doradas que su madre siempre llamaba ojos de miel quemada, Rodrigo Montiel entendió algo que le cortó la respiración. Eran sus hijas, las hijas que no sabía que tenía, las hijas de la mujer que había abandonado, las hijas que habían crecido sin padre, con una madre que ahora se moría en una cama de hospital, y que habían tenido que salir a la calle a pedirle ayuda a un desconocido, que resultó no ser tan desconocido. Hay ausencias que pesan más que cualquier fortuna. Y en ese momento, sentado en esa banca de hierro, con una fotografía temblorosa entre los dedos, y dos niñas que lo miraban esperando una respuesta, Rodrigo sintió el peso completo de la suya. «Señor, ¿conoce a nuestra mamá?», preguntó Valentina. «Porque los niños ven cosas que los adultos intentan esconder». «Yo...». La voz le salió rota. Tragó saliva. «¿En qué hospital está?». «En el Hospital General, en el 3er piso. La doctora se llama Herrera». Rodrigo asintió. Se puso de pie. Las piernas le temblaban, pero las niñas no podían saber eso.
Voy a ayudarlas, dijo. Se los prometo. Valentina lo miró con desconfianza. Mucha gente dice eso. Después no vuelven. Yo voy a volver. ¿Cómo sabemos que es verdad? Rodrigo se quitó el reloj. Era un reloj suizo, de esos que cuestan lo que una familia gana en un año. Se lo puso en la mano a Valentina. Guárdalo. Si no vuelvo, es tuyo. Pero voy a volver. Valentina miró el reloj. Después miró a Rodrigo. Y por un momento sus ojos se suavizaron. Camila, la pequeña, seguía aferrada al suéter de su hermana, pero asomó una sonrisa diminuta. Gracias, señor. Rodrigo caminó hacia su auto con pasos que intentaban ser firmes, pero que por dentro eran los de un hombre que acaba de recibir un golpe del que no se recuperaría fácilmente. Se subió al asiento trasero y cerró la puerta. Solo entonces permitió que las lágrimas cayeran. Para entender cómo Rodrigo Montiel llegó a ese momento, hay que retroceder 12 años. A una época en la que no tenía auto con chofer, ni traje italiano, ni oficina en el piso 32 de una torre de cristal. A una época en la que lo único que tenía era hambre, ambición y el amor de una mujer que creía en él más de lo que él creía en sí mismo. Rodrigo había crecido en un barrio de calles sin pavimentar, en una casa de bloques de cemento con techo de lámina que sonaba como tambor cuando llovía. Su madre, doña Carmen, trabajaba cosiendo ropa ajena durante el día y limpiando oficinas durante la noche. Su padre se había ido cuando Rodrigo tenía 4 años, y lo único que dejó fue una deuda y una frase que doña Carmen repetía como veneno. Los hombres se van, siempre se van. Rodrigo juró que él sería diferente. Estudió con becas, con préstamos, con las uñas clavadas en cada oportunidad que aparecía. Trabajaba en una taquería por las tardes y estudiaba ingeniería civil por las mañanas. Dormía 4 horas, comía una vez al día, y cada noche, antes de cerrar los ojos, miraba el techo de lámina y se prometía que algún día ese techo sería de concreto, y después de madera fina, y después de vidrio. Elena llegó a su vida como llegan las cosas que uno no busca, pero necesita desesperadamente. Era mesera en la misma taquería donde él trabajaba. Tenía 21 años, el cabello negro hasta la cintura y una risa que hacía que el turno de 10 horas se sintiera como 2. No tenía familia. Había crecido con una tía que murió cuando ella tenía 17, y desde entonces se las arreglaba sola. Compartían eso: la soledad, el hambre, la terquedad de no rendirse. Se enamoraron como se enamoran los que no tienen nada, con todo. No había restaurantes elegantes, ni viajes, ni regalos caros. Había noches sentados en la banqueta compartiendo un refresco, hablando de lo que iban a hacer cuando el mundo dejara de ponerles obstáculos. Elena quería ser enfermera. Rodrigo quería construir edificios. Y los dos querían un lugar que fuera suyo, con una puerta que pudieran cerrar y un silencio que no doliera. Vivieron juntos en un cuarto de azotea durante 2 años. Fue la época más feliz de la vida de Rodrigo, aunque en ese momento no lo sabía. Uno nunca sabe cuándo está viviendo su época más feliz hasta que ya pasó. Todo cambió cuando don Aurelio Paredes entró en su vida. Don Aurelio era un empresario de la construcción que había ido a dar una charla en la universidad. Rodrigo levantó la mano, hizo una pregunta que impresionó al viejo, y al final de la charla, don Aurelio le dio su tarjeta. «Llámame», le dijo. «Necesito gente que piense como tú». Rodrigo llamó, y lo que siguió fue una escalera que subía tan rápido que daba vértigo. Don Aurelio le ofreció una posición en su empresa, un salario que era 10 veces lo que ganaba en la taquería, y algo más valioso que el dinero: un mentor. Alguien que lo miraba y veía potencial, no lástima. Pero don Aurelio tenía condiciones. «Este mundo no perdona distracciones», le dijo una tarde en su oficina, con un habano entre los dedos y la ciudad extendiéndose detrás del ventanal. «Si quieres llegar, tienes que estar dispuesto a dejar todo lo que te pese. Todo. ¿Me entiendes?» Rodrigo entendió, o creyó entender. Doña Carmen, su madre, fue la que terminó de empujarlo. Ella nunca había aprobado a Elena. «Es una muchacha sin futuro», decía. «Te va a jalar para abajo. Los pobres se juntan con los pobres y se quedan pobres. Tú tienes la oportunidad de salir, mijo. No la desperdicies por una mesera». Las palabras de su madre le caían como ácido, pero Rodrigo las absorbía porque venían envueltas en algo que él confundía con amor. Doña Carmen había sacrificado todo por él.
Había cosido miles de vestidos, había fregado miles de pisos, había dormido miles de noches con dolor de espalda, todo para que su hijo tuviera una oportunidad. ¿Cómo iba a ignorar su consejo? La noche que Rodrigo decidió irse fue una noche de lluvia. Elena estaba dormida en el cuarto de azotea, con el cabello extendido sobre la almohada y una mano abierta sobre el lugar donde él dormía. Rodrigo la miró durante 10 minutos completos. Después metió su ropa en una maleta, dejó un sobre con dinero y una nota que decía: «Perdóname, es lo mejor para los dos». Se fue sin despertarla, sin explicarle, sin saber que dentro de ella ya crecía una vida. 2 vidas, para ser exactos. Lo que Rodrigo no supo fue que Elena despertó a las 3 de la mañana, encontró la nota y se quedó sentada en la cama durante horas, leyendo esas 2 líneas una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar si las leía suficientes veces. No cambió nada. Él se había ido, igual que el padre de Rodrigo se había ido, igual que todos los hombres que doña Carmen advertía que se iban. Elena intentó buscarlo. Llamó al celular que él había cambiado. Fue a la taquería donde ya no trabajaba. Fue a la universidad donde le dijeron que había terminado el semestre. Fue a la casa de doña Carmen, donde la recibió una mujer con los brazos cruzados y la mirada de piedra. «Mi hijo se fue a otra ciudad», le dijo doña Carmen desde la puerta, sin invitarla a pasar. «Tiene una vida nueva. No lo busques más. Pero necesito hablar con él. Es importante. Lo importante es que lo dejes en paz. Él ya tomó su decisión». Elena se fue de esa puerta con la mano sobre el vientre y un nudo en la garganta que no se deshizo en años. 3 semanas después, un doctor le confirmó lo que ya sospechaba. Estaba embarazada, de gemelas. Lo que Elena no supo fue que sí envió cartas. 3 cartas, escritas con letra temblorosa en hojas de cuaderno, explicando todo. Las envió a la dirección de doña Carmen, porque era la única que tenía. Doña Carmen las recibió, las leyó, y las quemó, una por una, en la estufa de la cocina, mientras el olor a papel chamuscado se mezclaba con el del café de olla que preparaba cada mañana. Hay ausencias que pesan más que cualquier fortuna, pero hay silencios fabricados que pesan todavía más, porque le roban a la gente la oportunidad de elegir. Rodrigo no eligió abandonar a sus hijas. Eligió irse, sí, pero no sabía lo que dejaba. Y ese matiz, esa diferencia invisible entre la cobardía y la ignorancia, sería lo que lo destruiría cuando la verdad saliera a la luz. Los 12 años que siguieron fueron generosos con Rodrigo en todo lo que se puede medir con números. Se convirtió en el protegido de don Aurelio. Aprendió el negocio desde abajo, desde la mezcla de cemento hasta los contratos millonarios. A los 35 ya dirigía su propia empresa constructora. A los 40 tenía 3 edificios con su nombre, un departamento en la zona más exclusiva de la ciudad, y una vida que cualquiera envidiaría desde afuera. Pero desde adentro, la vida de Rodrigo tenía la temperatura de un cuarto vacío. Se casó con Patricia, una mujer elegante y ambiciosa, que entendía el mundo de los negocios y no le pedía cosas que él no sabía dar. No tuvieron hijos. Patricia no los quería, y Rodrigo no insistió, porque cada vez que pensaba en ser padre, algo se le apretaba en el pecho que prefería no examinar. Tenía todo, y no sentía nada. Los domingos eran lo peor. Cuando las juntas se detenían y la ciudad bajaba el volumen, Rodrigo se quedaba solo con el silencio. Y en ese silencio siempre aparecía el mismo fantasma. Una mujer con el cabello negro hasta la cintura, dormida en un cuarto de azotea, con la mano abierta sobre un espacio vacío. Nunca la buscó. Tuvo miedo. Miedo de lo que iba a encontrar. Miedo de lo que ella le diría. Miedo de que ella estuviera bien sin él. Y miedo de que no lo estuviera. Los 2 miedos dolían igual. Hasta esa tarde en la plaza, cuando 2 niñas tiraron de su manga y le mostraron una fotografía que le partió la vida en 2. Rodrigo encendió el celular con manos temblorosas y marcó el número de Marcelo, su asistente personal, el único hombre en quien confiaba sin reservas. «Marcelo, necesito que investigues algo. Ya, ahora mismo». «Dime, jefe». «Hospital General, 3er piso. Una paciente que se llama Elena Vázquez. Quiero saber qué tiene, quién la atiende, cuánto cuesta el tratamiento, y quiero saberlo antes de que anochezca».
Del otro lado de la línea, un silencio breve. ¿Elena Vázquez? ¿La Elena de...? Sí, dijo Rodrigo, y la palabra le salió como un disparo. Esa Elena. Marcelo no preguntó más. Colgó y se puso a trabajar. Rodrigo se quedó sentado en el auto, mirando la fotografía que aún tenía en la mano. La había tomado sin darse cuenta, o quizás las niñas se la habían dejado a propósito, como un ancla para que no se fuera. Pasó el pulgar por el rostro de Elena, por esas ojeras que hablaban de noches sin dormir, por esa sonrisa que seguía siendo la misma sonrisa, la de alguien que se ríe porque la alternativa es llorar. «¿Qué te hice, Elena?», murmuró. «¿Qué nos hice?». Pero la fotografía no contestó. Las fotografías nunca contestan. Solo guardan el momento exacto en que alguien decidió que valía la pena recordar, y después se quedan calladas mientras el mundo sigue girando. Marcelo llamó 40 minutos después. Su voz era diferente, más baja, más cuidadosa. «Jefe, es leucemia mieloide aguda. Lleva 3 meses internada. El tratamiento estándar no funcionó. La doctora Herrera dice que la única opción es un trasplante de médula ósea, pero no encuentran donante compatible y el procedimiento cuesta una fortuna. Elena no tiene seguro, no tiene familia. Tiene una vecina, una señora llamada Graciela, que cuida a las niñas cuando puede, pero la mujer también tiene sus propios problemas». Rodrigo cerró los ojos. Las niñas, 2. Valentina, de 8 años. Camila, de 5. Inscritas en la escuela pública del barrio. Notas excelentes las 2, especialmente Valentina. Otra pausa. «Jefe, hay algo más. Dime». En el expediente de las niñas, en la sección de padre, dice «desconocido», pero hice las cuentas. Las fechas coinciden. Rodrigo no necesitaba que Marcelo hiciera las cuentas. Ya las había hecho él mismo, sentado en esa banca, mirando los ojos de Valentina. «Lo sé», dijo. «Son mías». El silencio del otro lado fue largo. Después, la voz de Marcelo quebrada. «¿Qué quieres hacer?» «Todo», dijo Rodrigo. «Quiero hacer todo». Pero hacer todo, cuando llevas 12 años haciendo nada, no es tan sencillo como suena. A la mañana siguiente, Rodrigo se presentó en el Hospital General a las 7 de la mañana. No había dormido. Había pasado la noche sentado en su estudio, con la fotografía de Elena sobre el escritorio y una botella de whisky que abrió, pero no se tomó. No quería llegar con olor a alcohol. No quería llegar como el cliché del hombre rico que aparece tarde y borracho, a arreglar lo que rompió. Quería llegar temprano, sobrio, y con un plan. El Hospital General era todo lo que su mundo ya no era. Paredes de pintura descascarada, sillas de plástico rayadas, filas interminables de gente esperando con números de papel en la mano. El olor a desinfectante barato se mezclaba con el de comida de cafetería y algo más, algo que Rodrigo reconoció de inmediato. El olor de la desesperanza institucionalizada. Él había crecido en lugares como este, había esperado en filas como estas, pero habían pasado tantos años que ya casi lo había olvidado. Casi. Subió al 3er piso y buscó a la doctora Herrera. La encontró en un pasillo, revisando expedientes con la velocidad mecánica de alguien que atiende el doble de pacientes de lo que debería. Era una mujer de unos 50 años, con lentes redondos y el cabello gris recogido en un chongo apretado. Lo miró con la sospecha automática que los doctores de hospital público le dedican a cualquier persona con traje caro. ¿Es usted familiar de la paciente? La pregunta lo golpeó con más fuerza de la que esperaba. Soy alguien que quiere ayudar. Aquí todos quieren ayudar, señor. Lo que necesitamos es alguien que pueda pagar. ¿Puedo pagar? La doctora Herrera lo miró por encima de los lentes. ¿Sabe cuánto cuesta un trasplante de médula ósea con búsqueda de donante internacional? Dígame. Entre el procedimiento, la hospitalización, los medicamentos post-trasplante y el seguimiento, estamos hablando de más de 2 millones de pesos. Y eso si encontramos donante. Si no, hay opciones experimentales que cuestan el triple. Rodrigo no pestañeó. Hágalo. Señor, no es tan simple. Necesito autorización de la paciente. ¿Y la paciente? La señora Elena no acepta caridad. Llevo 3 meses intentando convencerla de que acepte ayuda de una fundación, y se niega. Dice que ella no le debe nada a nadie. Rodrigo sintió que algo se le retorcía en el estómago. Esa frase era puro Elena. Esa terquedad suicida de preferir morir con dignidad
antes que vivir debiendo un favor. Él la había amado por eso, y ahora esa misma cualidad podría matarla. Déjeme hablar con ella. La doctora Herrera dudó. ¿Quién es usted exactamente? Soy el padre de sus hijas. El silencio que siguió fue de esos que cambian la temperatura de una habitación. La doctora lo miró como si estuviera recalculando todo lo que sabía sobre Elena Vázquez, la paciente del cuarto 312, que nunca recibía visitas de ningún hombre. «Espere aquí», dijo finalmente, y desapareció por el pasillo. Rodrigo esperó, y mientras esperaba, los recuerdos regresaron como una marea que lleva demasiado tiempo contenida. Recordó la primera vez que Elena cocinó para él. Era un viernes de quincena, y ella había juntado lo suficiente para comprar un pollo entero en el mercado. Lo preparó en el anafre del cuarto de azotea, con arroz y una salsa verde que hizo con los chiles que le regaló la señora del puesto de abajo. Comieron sentados en el piso, con platos de plástico, y Rodrigo le dijo que era la mejor comida que había probado en su vida. Elena se rió, y le dijo que estaba exagerando. No exageraba. 12 años después, habiendo comido en los restaurantes más caros de 3 continentes, Rodrigo seguía sin encontrar una comida que supiera tan bien como ese pollo en salsa verde, comido en el piso de una azotea con la mujer que amaba. Recordó la noche que se fue, la lluvia, la maleta, la nota cobarde. Perdóname, es lo mejor para los dos. Qué fácil es decidir lo que es mejor para otro cuando uno es el que se va. Qué cómodo es llamar sacrificio a lo que en realidad es miedo. Recordó la voz de su madre. Los hombres se van, siempre se van. Y él, que había jurado ser diferente, había terminado siendo exactamente igual. La profecía se cumplió, no porque fuera inevitable, sino porque él la cumplió con sus propias manos. La doctora Herrera regresó con expresión complicada. La señora Elena dice que no quiere verlo. ¿Le dijo mi nombre? Le dije que el padre de sus hijas estaba aquí. Me pidió que le dijera que se fuera. Usó palabras más fuertes, pero le ahorro los detalles. Rodrigo asintió. Se esperaba eso. Lo que no se esperaba era lo que vino después. Sin embargo, continuó la doctora bajando la voz, las niñas están con ella en este momento, y Valentina me pidió que lo dejara pasar. Dice que usted le prometió que iba a ayudar y que le dejó un reloj. Es verdad. Mire, señor Montiel, yo no me meto en asuntos familiares, pero esa mujer se está muriendo, y esas niñas se van a quedar solas. Si usted tiene los medios para hacer algo, le sugiero que encuentre la manera de convencerla, porque la ventana de oportunidad para el trasplante se cierra cada día que pasa. Rodrigo caminó por el pasillo del tercer piso, con pasos que resonaban demasiado fuerte en el linóleo gastado. Cada paso era un latido. Cada latido era un año perdido. Se detuvo frente a la puerta del cuarto 312. Respiró hondo. Tocó. Dije que no quiero verlo. La voz de Elena sonó desde dentro. Ronca, débil, pero con ese filo que él conocía tan bien, el filo de una mujer que lleva años sobreviviendo sin pedir permiso. Elena, por favor, solo 5 minutos. No tienes derecho a pedir nada. Lo sé, no estoy pidiendo por mí. Estoy pidiendo por ellas. Silencio. Después, la voz de Valentina, clara y firme como la de una niña que ha tenido que crecer demasiado rápido. Mamá, déjalo pasar. Él dijo que iba a ayudar, y nos dio su reloj. Otro silencio. Más largo. Rodrigo podía escuchar el monitor cardíaco al otro lado de la puerta, ese pitido constante que mide la distancia entre la vida y la muerte. 5 minutos, dijo Elena finalmente. Ni uno más. Rodrigo abrió la puerta y entró. Nada lo había preparado para lo que vio. Elena estaba sentada en la cama del hospital, recargada contra almohadas que alguna vez fueron blancas. Tenía un pañuelo en la cabeza porque el cabello se le había caído con el tratamiento. Estaba tan delgada que los huesos de las muñecas se marcaban como ramas secas. Pero sus ojos, esos ojos oscuros que lo habían mirado con amor, con furia, con decepción y ahora con algo que estaba más allá de todo eso, seguían siendo los mismos ojos, indomables, tercos, vivos. Valentina estaba sentada en la silla junto a la cama, con el reloj de Rodrigo en la muñeca como una pulsera absurdamente grande. Camila estaba acurrucada junto a Elena, con la cabeza apoyada en su brazo, dibujando en un cuaderno con crayones gastados. Elena, empezó Rodrigo. No, tú no hablas primero. Yo hablo primero.
Elena lo miró directamente, sin parpadear. 12 años, Rodrigo. 12 años sin una llamada, sin un mensaje, sin una maldita señal de que existías. Me dejaste con una nota de 2 líneas como si fuera una cuenta de restaurante. Y ahora apareces aquí, con tu traje caro y tu cara de arrepentimiento, porque mis hijas te encontraron en un parque. Mis hijas, las que crecieron sin padre, las que aprendieron a no preguntar por ti, porque yo no sabía qué contestarles. Cada palabra era un clavo. Rodrigo los recibió todos sin moverse. Intenté buscarte, dijo Elena, y su voz se quebró por primera vez. Fui a la casa de tu madre. ¿Sabes lo que me dijo? Que te habías ido, que no me buscaras. Escribí cartas, Rodrigo. 3 cartas contándote que estaba embarazada. Las envié a la dirección de tu madre porque era la única que tenía. Nunca recibí ninguna carta, porque tu madre las quemó. La voz de Elena subió de volumen y el monitor cardíaco aceleró su ritmo. La doctora Herrera asomó la cabeza por la puerta con expresión de alarma, pero Elena la detuvo con un gesto. Tranquila, doctora, no me voy a morir de coraje. Todavía no. Rodrigo se quedó helado. ¿Qué dijiste? Tu madre quemó mis cartas. Lo sé porque me lo dijo Graciela, mi vecina, que casualmente fue amiga de tu madre hace años. Se lo confesó borracha en una posada navideña, hace 3 años. Dijo que había quemado unas cartas de una muchacha para proteger el futuro de su hijo. Elena soltó una risa amarga que sonó como vidrio rompiéndose. Proteger tu futuro. Eso dijo. Hay ausencias que pesan más que cualquier fortuna. Pero hay verdades que pesan más que las ausencias, porque revelan que el destino que uno creía inevitable fue fabricado por las manos de alguien que decía amarte. Rodrigo se sentó en la única silla disponible. Una silla de plástico que crujió bajo su peso. Sentía que el suelo se había abierto debajo de él. Su madre, su propia madre había destruido las cartas. Había borrado la posibilidad de que él supiera que iba a ser padre. Había elegido por él, igual que don Aurelio había elegido por él. Igual que todos los que decían querer lo mejor para él, habían elegido por él, mientras Elena, la única persona que nunca le pidió nada, cargaba sola con todo. No lo sabía, murmuró. Te juro que no lo sabía. ¿Y eso qué cambia?, dijo Elena, y esta vez su voz no era furiosa, era cansada. Era la voz de alguien que ya gastó toda su rabia hace años y solo le queda una fatiga profunda, inmensa, del tamaño de 12 años de criar sola, de trabajar doble turno limpiando casas ajenas, de llegar a las 11 de la noche con las rodillas hinchadas a ayudar a Valentina con la tarea de matemáticas, de contar las monedas para decidir si compraba leche o pagaba la luz, de quedarse despierta cuando Camila tenía fiebre porque no había para el doctor, de ser madre y padre, y sostén y refugio, sin tener a nadie que fuera refugio para ella. Cambia todo, dijo Rodrigo, porque si lo hubiera sabido, habría vuelto. ¿De verdad? Elena lo miró con una mezcla de lástima y desafío. ¿Habrías dejado tu empresa, tu traje, tu vida de millonario, para volver a un cuarto de azotea con una mesera embarazada? Rodrigo abrió la boca para decir que sí, pero la palabra se le quedó atrapada, porque no estaba seguro, y Elena necesitaba honestidad, no promesas retroactivas. No lo sé, dijo finalmente. Me gustaría decir que sí, pero no lo sé, y mentirte ahora sería peor que haberte dejado entonces. Elena lo miró durante un momento largo. Después hizo algo que Rodrigo no esperaba. Asintió. No con aprobación, sino con reconocimiento, como si esa honestidad, esa admisión brutal de incertidumbre, fuera lo primero real que salía de su boca desde que había entrado al cuarto. Al menos eso es verdad, dijo Elena en voz baja. Valentina, que había escuchado todo en silencio, con la seriedad de un juez de 8 años, se levantó de la silla y caminó hasta quedar frente a Rodrigo. Lo miró de abajo hacia arriba con esos ojos que eran exactamente los de él. ¿Tú eres nuestro papá? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Rodrigo miró a Elena. Elena cerró los ojos. Camila dejó de dibujar y levantó la cabeza. Sí, dijo Rodrigo, y la palabra le salió con el peso de una montaña y la fragilidad de un cristal. Valentina no se movió, no lloró, no corrió a abrazarlo. Lo estudió con una madurez que ninguna niña de 8 años debería tener. Después dijo, con una voz que era mitad acusación y mitad esperanza,
Entonces demuéstralo, demuéstralo. La palabra que lo cambió todo. No perdónate, no bienvenido. Demuéstralo. Con hechos, no con palabras. Con presencia, no con dinero. Con tiempo, no con promesas. Rodrigo asintió. Lo voy a demostrar. ¿Cómo?, insistió Valentina, cruzándose de brazos igual que Elena hacía cuando no le creía algo. Primero, tu mamá se va a curar. Voy a pagar lo que sea necesario para el trasplante. Segundo, ustedes no van a pasar otra noche preocupándose por si hay comida o no. Tercero, voy a estar aquí. Mañana, y pasado mañana, y el día siguiente. Y si un día no vengo, puedes llamarme a este número. Sacó una tarjeta de su cartera y se la dio a Valentina. Y si no contesto, tienes mi reloj. Véndelo y con eso tienes para un año de lo que necesiten. Valentina miró la tarjeta. Miró el reloj en su muñeca. Miró a su madre, que tenía los ojos cerrados y las lágrimas corriendo por las mejillas en silencio. Está bien, dijo Valentina, pero te vamos a estar vigilando. Camila, que no había dicho una palabra en todo el encuentro, se bajó de la cama, caminó hasta Rodrigo con sus pasos cortos y su suéter amarillo enorme y le extendió el dibujo que había estado haciendo. Era una casa con un techo rojo, una puerta azul y 4 personas afuera, 2 grandes y 2 chicas. Arriba había un sol con cara sonriente. Rodrigo tomó el dibujo con manos temblorosas y por primera vez en 12 años sonrió de verdad. Pero lo que Rodrigo no sabía era que la historia estaba lejos de resolverse con un cheque y una promesa, porque Elena no era la única que guardaba secretos, y las cartas quemadas eran solo el principio de lo que doña Carmen había hecho para proteger el futuro de su hijo. Los días que siguieron fueron un campo de batalla silencioso. Rodrigo cumplió su primera promesa. Al día siguiente del encuentro, la doctora Herrera tenía en su escritorio un cheque que cubría el costo total del trasplante, más un fondo adicional para medicamentos y seguimiento postoperatorio. La doctora lo miró con una mezcla de alivio y cautela. El dinero resuelve una parte, le dijo, pero todavía necesitamos un donante compatible. Y la señora Elena necesita aceptar formalmente el tratamiento. Hasta ahora se ha negado a firmar cualquier documento que implique deuda. No es deuda, es un regalo. Para usted es un regalo, para ella es caridad. Y esa mujer prefiere morirse antes que aceptar caridad. Créame, la conozco desde hace 3 meses y nunca he visto a alguien tan terca. Rodrigo conocía esa terquedad. La había amado y la había sufrido. Era la misma terquedad que hacía que Elena trabajara turnos dobles cuando cualquier otra persona habría pedido ayuda. La misma que la hacía rechazar la comida que los vecinos le dejaban en la puerta cuando las niñas nacieron. La misma que le permitió criar a 2 hijas sola, sin quejarse ni una vez en voz alta. Yo la convenzo, dijo Rodrigo, pero necesito tiempo. Tiempo es exactamente lo que no tenemos, señor Montiel. Rodrigo empezó a ir al hospital todos los días. No con regalos ostentosos, no con flores caras, no con discursos de redención. Iba con café. Un café de olla que compraba en un puesto callejero a 3 cuadras del hospital, preparado por una señora que lo hacía con canela y piloncillo exactamente como lo preparaba doña Carmen cuando Rodrigo era niño. Dejaba el vaso de unicel en la mesita de noche de Elena, sin decir nada. Los primeros 3 días, Elena no lo tocó. Al 4.º día, Rodrigo encontró el vaso vacío. Con las niñas fue diferente. Camila lo aceptó primero, con la naturalidad de los 5 años, donde un adulto que aparece con crayones nuevos y la paciencia para sentarse en el piso a dibujar durante 1 hora, automáticamente se convierte en alguien de confianza. Valentina era más difícil. Lo observaba con esos ojos de detective infantil, midiendo cada gesto, cada palabra, cada promesa, comparándola con las promesas anteriores de adultos que habían fallado. ¿Sabías que mamá trabajaba limpiando casas?, le preguntó Valentina una tarde, mientras Rodrigo ayudaba a Camila a colorear un dinosaurio. No lo sabía. Limpiaba 4 casas al día. Se levantaba a las 5 de la mañana y no volvía hasta las 8 de la noche. La señora Graciela nos cuidaba. A veces mamá llegaba con las manos tan hinchadas que no podía abrirlas. Valentina hizo una pausa. Una vez una señora la acusó de robar un anillo. Mamá no había robado nada. El anillo estaba debajo del sofá, pero la señora la corrió sin pagarle
y mamá tuvo que caminar 10 kilómetros hasta la casa porque no tenía para el pasaje. Rodrigo dejó de colorear. Cada detalle que Valentina le daba era un cuchillo que se hundía más profundo, no por crueldad, sino por verdad. La niña no estaba castigándolo. Estaba enseñándole el mundo en el que su madre había sobrevivido mientras él cenaba en restaurantes con manteles blancos. «¿Y tú qué hacías cuando mamá llegaba así?», preguntó Rodrigo. Le calentaba agua con sal para los pies y le hacía un té. Ella decía que mi té era el mejor del mundo, pero yo creo que lo decía para que no me preocupara. Hay ausencias que pesan más que cualquier fortuna. Y hay presencias pequeñas, como las de una niña de 8 años calentando agua con sal para los pies de su madre, que valen más que todos los cheques del mundo. Una semana después de su primera visita, Rodrigo recibió una llamada que no esperaba. Era la doctora Herrera. «Señor Montiel, tenemos un posible donante compatible, pero hay una complicación». «¿Cuál?». «El donante más compatible en el registro es un familiar directo, específicamente un hijo o hija biológico del paciente». Rodrigo entendió de inmediato. «¿Valentina o Camila?». «Valentina. Su perfil genético tiene una compatibilidad del 92%, es extraordinariamente alto, pero es una niña de 8 años. La extracción de médula es un procedimiento seguro pero doloroso, y necesitamos el consentimiento de ambos padres». «¿Ambos padres?», repitió Rodrigo. «Sí, y en el expediente de Valentina, el padre aparece como desconocido. Así que necesitamos una prueba de paternidad y un reconocimiento legal antes de poder proceder». La ironía era brutal. Para salvar a Elena, Rodrigo necesitaba demostrar legalmente que era el padre que nunca había sido. Necesitaba que un documento oficial dijera lo que sus ojos ya sabían, lo que la forma de la barbilla de Valentina gritaba, lo que los ojos verdes de Camila, verdes como los de la madre de Rodrigo, como los de doña Carmen, confirmaban sin necesidad de laboratorio. «Hágalo», dijo Rodrigo. «La prueba de paternidad, el reconocimiento, lo que sea necesario. Necesito que la señora Elena esté de acuerdo». Y ahí estaba el obstáculo. Elena, que no quería su dinero, que no quería su presencia, que no quería nada de él, tendría que aceptar que Rodrigo Montiel, el hombre que la abandonó, fuera reconocido como padre de sus hijas, no por él, sino para que una de esas hijas pudiera salvarle la vida. Rodrigo fue al hospital esa tarde con el café de olla habitual y algo más. La verdad, desnuda. «Elena, necesito hablar contigo». Ella estaba sentada en la cama, leyendo un libro viejo de García Márquez que Graciela le había traído. Las niñas estaban en la escuela. Era la primera vez que estaban solos desde el primer encuentro. «Habla», dijo ella sin levantar la vista del libro. «La doctora Herrera encontró un donante compatible para la médula. Es Valentina». Elena levantó la vista. El libro cayó sobre la sábana. «No, Elena, no voy a dejar que le hagan eso a mi hija. Es una niña. Es un procedimiento seguro. La doctora me lo explicó paso a paso. La recuperación es de 1 semana, y la compatibilidad es del 92%. Eso es casi perfecto». Dije que no. La voz de Elena temblaba, pero era firme. «Ya le quité suficiente a esa niña. Le quité un padre, le quité una infancia normal, le quité las vacaciones y los cumpleaños con regalos bonitos y las noches sin preocupaciones. No le voy a quitar más». «No le estás quitando nada, Elena. Le estás dando la oportunidad de ayudarte, de tenerte más tiempo». «No me digas lo que le estoy dando». Elena subió la voz y el monitor cardíaco se aceleró de nuevo. «Tú no estuviste ahí. Tú no la viste a los 4 años preguntando por qué no tenía papá como los otros niños. Tú no la escuchaste inventar historias en la escuela sobre un padre que era astronauta, o bombero, o doctor, porque la verdad era demasiado fea para contarla». Rodrigo recibió cada palabra. No se defendió. No discutió. Dejó que Elena descargara todo lo que llevaba años guardando, porque entendía que esa descarga era necesaria, que cada grito era una herida que finalmente encontraba aire. Cuando Elena terminó, estaba llorando. No con sollozos dramáticos, sino con esas lágrimas silenciosas que salen cuando el cuerpo ya no tiene fuerza para hacer ruido. Rodrigo se acercó a la cama. No la tocó. Se sentó en el borde de la silla y habló con la voz más baja que tenía. «Tienes razón en todo. Cada cosa que dijiste es verdad. Me fui.
No estuve. No luché. Elegí lo fácil y te dejé con lo difícil. Y nada de lo que haga ahora va a borrar esos 12 años. Pero Elena, hay algo que sí puedo hacer. Puedo estar aquí ahora. Puedo pagar lo que hay que pagar. Y puedo pedirte, no como el hombre que te dejó, sino como el padre de esas niñas, que dejes que te salvemos. No por mí, por ellas. Porque Valentina no quiere ser astronauta, ni bombero, ni doctor. Valentina quiere tener mamá. Y Camila quiere seguir dibujando casas con 4 personas afuera y un sol con cara. Y eso solo pasa si tú sigues aquí. Elena lo miró a través de las lágrimas. Y Rodrigo vio algo que no había visto antes en esos ojos. No, perdón, todavía no, pero sí una grieta en el muro. Una hendidura mínima por donde se filtraba la posibilidad de que las cosas pudieran ser diferentes. Si le pasa algo a Valentina, empezó Elena, no le va a pasar nada. Yo voy a estar ahí, en cada paso del procedimiento. Yo voy a estar ahí. ¿Cómo estuviste ahí los últimos 12 años? La frase salió con veneno, pero el veneno ya estaba diluido. Era más costumbre que convicción. No, ¿cómo voy a estar a partir de ahora? Elena cerró los ojos. El monitor cardíaco se fue normalizando. Pasaron 30 segundos que duraron 1 hora. «Habla con Valentina», dijo finalmente. «Si ella dice que sí, yo acepto, pero le explicas todo, sin mentiras, sin adornar. Le dices exactamente lo que le van a hacer y exactamente por qué». Rodrigo asintió. «Hay algo más. Para que Valentina pueda ser donante, necesito hacer un reconocimiento legal de paternidad. Necesito una prueba de ADN y firmar documentos». Elena abrió los ojos. Lo miró con una intensidad que podría haber derretido metal. «Que quede claro una cosa, Rodrigo. Esto no cambia nada entre tú y yo. No te estoy perdonando. No estoy aceptando que vuelvas a sus vidas como si no hubiera pasado nada. Estoy aceptando porque mi hija necesita a su madre viva. Y si para eso necesito que un papel diga lo que siempre fue verdad, entonces que lo diga. Entiendo. No, no entiendes, pero algún día vas a entender. La prueba de paternidad se realizó 3 días después. Los resultados llegaron en 48 horas. Coincidencia del 99.9%. Rodrigo Montiel era oficial e indiscutiblemente el padre biológico de Valentina y Camila Vázquez. Cuando Rodrigo leyó los resultados, solo en su oficina, con la ciudad extendida como un tablero de juego detrás del ventanal, no sintió alegría. Sintió vergüenza, porque un papel no debería ser necesario para confirmar lo que el corazón ya sabe. Un papel no debería ser el requisito para que un hombre asuma lo que debió asumir desde el primer día. La conversación con Valentina fue la más difícil de su vida, más difícil que cualquier negociación de negocios, más difícil que despedir a 100 empleados, más difícil que enterrar a don Aurelio, que había muerto de un infarto 2 años atrás dejándole la empresa, pero no las respuestas que necesitaba. Se sentó frente a Valentina en la cafetería del hospital, con 2 vasos de jugo de naranja y una honestidad que le quemaba la garganta. «Valentina, tu mamá necesita algo que se llama trasplante de médula. Es como cambiar una pieza dentro del cuerpo para que pueda volver a funcionar bien. Y la persona que mejor puede dar esa pieza eres tú. ¿Me van a operar?», preguntó Valentina con los ojos muy abiertos. «Te van a hacer un procedimiento. No es exactamente una operación. Te ponen dormida con una medicina para que no sientas nada, y los doctores sacan un poquito de algo que tienes dentro de los huesos. Después te despiertas, te duele un poco unos días y listo. ¿Y con eso mamá se cura? Con eso mamá tiene la mejor oportunidad de curarse», Valentina pensó. Rodrigo veía cómo los engranajes giraban detrás de esos ojos que eran los suyos. La niña era brillante, calculadora. No en el sentido frío de la palabra, sino en el sentido de alguien que ha aprendido a pensar antes de actuar porque la vida no le ha dado margen de error. «¿Duele mucho?», preguntó. «La doctora dice que es como un dolor de golpe fuerte. Dura unos días y después pasa». «He tenido dolores peores», dijo Valentina, y la frase le partió el corazón a Rodrigo porque una niña de 8 años no debería tener referencia de dolores peores. «Está bien, lo hago. ¿Estás segura? No tienes que...» «Estoy segura, es mi mamá». Valentina lo miró con firmeza. «Pero tengo una condición. Dime, tú te quedas con Camila mientras yo estoy en el procedimiento. No la dejas sola, ni un minuto».
Ella tiene miedo de los hospitales y si llora, le cantas la canción de la luna. Mamá se la canta todas las noches. No sé la canción de la luna. Pues apréndela. Rodrigo sonrió a pesar del nudo en la garganta. La aprendo. Y otra cosa, cuando mamá se cure, no te vayas otra vez. Porque si te vas otra vez, no te lo voy a perdonar nunca. Y yo sí cumplo mis promesas. Rodrigo extendió la mano. Trato hecho. Valentina le estrechó la mano con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Y en ese apretón, Rodrigo sintió algo que no había sentido en 12 años. Un compromiso que no tenía cláusula de salida. Un contrato sin letra chica. Una promesa que si la rompía, no habría tribunal ni abogado ni cheque que pudiera reparar. Los preparativos para el trasplante comenzaron la semana siguiente. La doctora Herrera organizó todo con la eficiencia de alguien que sabe que está trabajando contrarreloj. Elena fue trasladada a un cuarto privado que Rodrigo pagó sin que ella lo supiera, porque Marcelo se encargó de que los papeles dijeran «cortesía del hospital por paciente en programa especial». Era una mentira piadosa que la doctora Herrera aceptó con un guiño. Pero mientras Rodrigo se concentraba en salvar a Elena, había una conversación pendiente que no podía seguir posponiendo. Una conversación con la mujer que había quemado 3 cartas y, con ellas, 12 años de una vida que pudo haber sido diferente. Doña Carmen vivía en una casa que Rodrigo le había comprado 5 años atrás, en una colonia tranquila con árboles en la banqueta y vecinos que se saludaban por la mañana. Era una casa modesta pero digna, con paredes de color durazno y una cocina donde siempre olía a café de olla y a tortillas recién hechas. Doña Carmen tenía 67 años, el cabello completamente blanco y las manos deformadas por la artritis que le habían dejado 30 años de coser ropa ajena. Seguía siendo una mujer de carácter fuerte, de opiniones inamovibles, de esas que creen que el amor se demuestra con sacrificio y que el sacrificio justifica cualquier decisión. Rodrigo llegó un domingo por la mañana, sin avisar. Doña Carmen abrió la puerta con la sorpresa de quien no espera visitas, pero siempre tiene la mesa puesta por si acaso. «Mijo, qué gusto. Pasa, acabo de hacer café». «No vengo a tomar café, mamá». Doña Carmen lo miró con esos ojos que siempre leían a su hijo mejor que cualquier libro. Supo de inmediato que algo estaba mal. ¿Qué pasó? Rodrigo entró a la sala y se sentó en el sillón donde su madre veía las telenovelas de las 9. Sobre la mesa había un rosario y una imagen de la Virgen de Guadalupe con una veladora encendida. En la pared, fotos de Rodrigo en cada etapa de su vida. De niño, de universitario, de empresario. En ninguna foto aparecía Elena. «Encontré a Elena», dijo Rodrigo sin rodeos. Doña Carmen no se movió, pero sus ojos se endurecieron como piedra mojada. «¿Elena? ¿Qué Elena?» «No hagas eso, mamá. Sabes exactamente qué Elena. Esa muchacha desapareció hace años. No sé por qué. Tiene leucemia. Está en el Hospital General. Y tiene 2 hijas. Mis hijas, mamá. Tengo 2 hijas de 8 y 5 años que no sabía que existían». El silencio que llenó la sala era del tipo que precede a los terremotos. Doña Carmen se sentó despacio en la silla del comedor, con las manos apretadas sobre el regazo. Su rostro no cambió de expresión, pero Rodrigo conocía a su madre. Detrás de esa máscara de calma, algo se estaba derrumbando. «Mamá, ¿quemaste las cartas?» No fue una pregunta, fue una sentencia. Doña Carmen cerró los ojos. Cuando los abrió, había en ellos algo que Rodrigo nunca había visto. Miedo. No el miedo de ser descubierta, sino el miedo de que lo que hizo no pudiera deshacerse. ¿Quién te dijo eso? Elena, que se enteró por Graciela. Que se enteró por ti, un día que tomaste de más en una posada. Doña Carmen apretó los labios hasta que se volvieron una línea blanca. Hice lo que tenía que hacer. ¿Quemar las cartas de una mujer embarazada era lo que tenías que hacer? Era lo que tenía que hacer para protegerte. La voz de doña Carmen subió, no de volumen, sino de intensidad. Tú no entiendes, Rodrigo. Yo vi a tu padre destruir su vida por quedarse donde no debía. Lo vi rechazar oportunidades por no dejar a su familia, y después nos dejó de todas formas, pero sin nada, sin dinero, sin futuro, sin nada. Yo no iba a dejar que te pasara lo mismo. Don Aurelio te estaba dando la oportunidad que yo recé toda mi vida para que tuvieras. Y esa muchacha, con todo respeto, te iba a jalar para abajo. Esa muchacha se llama Elena, y me iba a dar 2 hijas.
Y 2 hijas significaban pañales, y biberones, y noches sin dormir, y un sueldo que no alcanza, y tú dejando la empresa para ir a cambiar pañales mientras don Aurelio le daba tu lugar a otro. Doña Carmen se levantó de la silla con una energía que contradecía sus años. Yo viví esa vida, mijo. Yo sé lo que es criar sola con las manos vacías. Y no iba a permitir que tú le hicieras lo mismo a esa mujer que tu padre me hizo a mí. ¿Y qué hiciste en cambio, mamá? Le hiciste algo peor. Le quitaste la posibilidad de elegir. Me la quitaste a mí también. Decidiste por los 2. Porque los 2 iban a decidir mal. La frase quedó flotando en el aire como humo de veladora. Rodrigo la miró y vio, por primera vez, no a la madre sacrificada que lo sacó adelante con sus manos artríticas, sino a una mujer aterrorizada que repitió el único patrón que conocía: controlar lo que no podía cambiar. Mamá, Elena se está muriendo. La voz de Rodrigo se quebró. Se está muriendo sola en un hospital público, criando a 2 niñas que tuvieron que salir a pedirle ayuda a un desconocido en un parque. Y ese desconocido resulté ser yo. ¿Entiendes la ironía? Tus nietas, las nietas que no sabías que tenías, me encontraron por accidente. Me pidieron ayuda mirándome a la cara sin saber quién era yo. Y yo no supe quiénes eran hasta que vi la foto de su madre. Doña Carmen se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas empezaron a caer, pero no hizo ruido. Las mujeres como doña Carmen aprendieron hace mucho a llorar en silencio. «¿Nietas?», murmuró. «Valentina y Camila. Valentina tiene tus ojos, mamá. Los mismos ojos verdes que tú tienes. Camila tiene el pelo rojo, como tu madre, como la abuela Rosario que yo solo conozco por fotos». Doña Carmen se derrumbó, no físicamente, sino por dentro. Rodrigo vio cómo la fortaleza que su madre había construido durante 67 años se agrietaba como una pared vieja. Porque una cosa es quemar las cartas de una desconocida, y otra muy diferente es enterarse de que esas cartas hablaban de niñas que llevan tu sangre, tus ojos, el cabello de tu madre muerta. «Yo no sabía que estaba embarazada», dijo doña Carmen con voz de ceniza. «Las cartas, yo las quemé sin abrirlas. Pensé que eran súplicas para que volvieras. Pensé que si las leías, ibas a volver y tirar todo por la borda. Las quemaste sin abrirlas». Rodrigo repitió la frase para asegurarse de que la había escuchado bien. «Ni siquiera las leíste». «No». «Entonces no sabías qué decían. No sabías si Elena pedía dinero, o perdón, o si me contaba que iba a ser padre. No sabías nada. Y decidiste quemarlas de todas formas». Doña Carmen no contestó. No había respuesta para eso que no sonara a excusa. Rodrigo se levantó. «Voy a irme ahora. Necesito pensar. Pero antes quiero que sepas algo. Valentina va a donar médula para salvar a su madre. Tiene 8 años y va a hacer algo más valiente que cualquier cosa que tú o yo hayamos hecho en nuestra vida. Y cuando Elena se recupere, voy a estar ahí. Para ellas. Para las 3. Y tú vas a tener que decidir si quieres ser parte de eso o no. Pero si decides serlo, vas a tener que mirar a Elena a los ojos y decirle la verdad. Toda la verdad. No la versión que te conviene. La verdad». Se fue sin esperar respuesta. Cerró la puerta con suavidad, que era peor que un portazo, porque el silencio de una puerta cerrada con cuidado dice más que cualquier grito. Hay ausencias que pesan más que cualquier fortuna, pero hay verdades que se guardan tanto tiempo que cuando salen ya no caben en ningún recipiente. Se derraman y lo manchan todo, y no hay trapo que las limpie. Lo que siguió fueron 2 semanas de preparación médica. Elena aceptó el trasplante con la condición de que Valentina fuera informada de cada detalle y tuviera el derecho de cambiar de opinión en cualquier momento. La doctora Herrera organizó sesiones donde le explicó a Valentina con muñecos y dibujos exactamente lo que iba a pasar. La niña escuchó todo con la seriedad de un cirujano y al final dijo: «Entendí. ¿Cuándo empezamos?» Rodrigo se mudó temporalmente a un hotel cercano al hospital. Patricia, su esposa, no entendió nada. «¿Me estás diciendo que tienes 2 hijas con una mesera y que ahora vas a jugar al padre arrepentido?», fue su reacción cuando Rodrigo se lo contó. «No estoy jugando a nada, Patricia. Esto va a salir en los periódicos. Lo sabes, ¿verdad? El gran Rodrigo Montiel tiene hijas secretas con una mujer de barrio. Los socios van a enloquecer. Me importan muy poco los socios en este momento. ¿Y yo? ¿Te importo yo?». Rodrigo la miró. Y supo,
con la claridad helada de alguien que ha vivido en piloto automático durante años, que la respuesta honesta era la que no podía decir. Patricia era su esposa, pero nunca había sido su hogar. Había sido un arreglo cómodo, una alianza estratégica envuelta en anillos de oro, una compañía que llenaba la agenda pero no el vacío. «Necesito que entiendas que esto no es negociable», dijo. «Esas niñas son mis hijas, y su madre se está muriendo». Patricia lo miró con una frialdad que no se molestó en disfrazar. «Cuando esto se arregle, tú y yo vamos a tener una conversación muy seria, Rodrigo». «Lo sé». El día del trasplante amaneció nublado. Rodrigo llegó al hospital a las 6 de la mañana. Elena estaba en su cuarto, ya preparada para el procedimiento de acondicionamiento previo. Valentina estaba en el cuarto de al lado, con una bata azul que le quedaba enorme y el reloj de Rodrigo en la muñeca. «¿Tienes miedo?», le preguntó Rodrigo. «Un poquito», admitió Valentina, «pero mamá dice que el miedo no es malo, que el miedo es como un perro que ladra mucho pero no muerde si tú no corres. Tu mamá es muy sabia». «Lo sé. Por eso la voy a salvar». Camila estaba con Graciela en la sala de espera, dibujando otra casa. Esta vez la casa tenía 5 personas afuera. Rodrigo no preguntó quién era la quinta. Tenía miedo de que la respuesta lo hiciera llorar en un lugar donde necesitaba ser fuerte. El procedimiento duró 4 horas. Rodrigo se quedó en la sala de espera todo el tiempo, con Camila dormida en su regazo y el celular apagado. No quería llamadas de la oficina, ni mensajes de Patricia, ni noticias del mundo exterior. El único mundo que importaba estaba detrás de esas puertas de quirófano. Cuando la doctora Herrera salió, Rodrigo leyó la respuesta en sus ojos antes de que abriera la boca. La extracción fue perfecta. «Valentina está bien. Ahora viene la parte difícil, la infusión y la espera para ver si el cuerpo de Elena acepta la médula. ¿Cuánto tiempo? Entre 2 y 4 semanas para los primeros indicadores. Si todo va bien, alta en 6 semanas. Si no…» La doctora no terminó la frase. «Va a ir bien», dijo Rodrigo. No era una predicción médica. Era una orden al universo, dictada por un hombre que había descubierto demasiado tarde lo que significaba tener algo que perder. Las primeras 2 semanas fueron un infierno de espera. Elena estaba en aislamiento, con un sistema inmunológico destruido por la quimioterapia de acondicionamiento, vulnerable a cualquier infección. Rodrigo no podía verla. Solo podía mirar a través de un cristal y hablarle por un intercomunicador que hacía que sus voces sonaran metálicas y lejanas, como si estuvieran en planetas diferentes. «Las niñas están bien», le decía cada día. Valentina se recuperó rápido. Ya está de vuelta en la escuela. Camila dibujó un gato que según ella se parece a ti. Elena sonreía débilmente. «¿Un gato que se parece a ti? Eso es un insulto para el gato». Era el primer chiste que le hacía en 12 años. Rodrigo se rió con una risa que sonó como alivio. Pero en la 3ª semana, todo se complicó. Elena desarrolló una reacción llamada enfermedad de injerto contra huésped. Su cuerpo estaba rechazando la médula. La fiebre subió a 40 grados. Los médicos aumentaron los inmunosupresores. Rodrigo se quedaba hasta las 3 de la mañana frente al cristal, mirando a Elena dormir con la cara empapada de sudor, conectada a máquinas que pitaban y lucecitas que parpadeaban con la indiferencia de la tecnología frente al sufrimiento humano. «Puede que esto no funcione», le dijo la doctora Herrera una noche, con la honestidad brutal de los médicos que han visto demasiadas batallas perdidas. «Necesito que se prepare». Rodrigo no se preparó. No sabía cómo. ¿Cómo se prepara un hombre para perder a una mujer que ya perdió una vez y que acaba de encontrar de nuevo? ¿Cómo se prepara para decirle a 2 niñas que su madre no va a salir del hospital? ¿Cómo se prepara para vivir con la certeza de que llegó demasiado tarde, de que todo el dinero del mundo no puede comprar el tiempo que ya se fue? Esa noche, sentado en el pasillo del hospital con un café frío en las manos, Rodrigo lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño y su padre se fue. Lloró por Elena, por Valentina, por Camila, por los 12 años de dibujos que no vio, de cumpleaños que no celebró, de noches de fiebre donde no estuvo. Lloró por las cartas que su madre quemó sin leer. Lloró por el cuarto de azotea y el pollo en salsa verde y la mano abierta de Elena sobre el espacio vacío de la almohada. Lloró por todo lo que el dinero no puede comprar y el orgullo no puede reparar. Y cuando terminó de llorar, hizo algo que no había hecho en 20 años. Rezó. No con las palabras formales que su madre le enseñó,
sino con las palabras torpes de un hombre que no sabe hablar con Dios pero necesita desesperadamente que alguien lo escuche. «Si estás ahí», murmuró con los ojos cerrados y las manos apretadas, «no te la lleves. No ahora. No cuando acabo de encontrarla. Dame la oportunidad de arreglar lo que rompí. Si necesitas llevarte algo a cambio, llévate lo que quieras de mí. La empresa, el dinero, todo. Pero déjala con sus hijas. Déjala conmigo». No hubo respuesta. Las oraciones rara vez tienen respuesta inmediata. Pero a veces, el simple acto de pedir cambia algo en quien pide, y eso es suficiente para seguir adelante. Al cuarto día de la crisis, cuando todos en el hospital ya empezaban a prepararse para lo peor, la fiebre cedió. No de golpe, sino gradualmente, como una tormenta que pierde fuerza y se convierte en llovizna antes de desaparecer. Los análisis de sangre mostraron los primeros signos de que la médula de Valentina estaba prendiendo. Las células nuevas se estaban multiplicando. El cuerpo de Elena, después de pelear contra sí mismo durante días, estaba empezando a aceptar el regalo que su hija le había dado. La doctora Herrera entró a la sala de espera donde Rodrigo dormitaba en una silla con Camila acurrucada a su lado. Lo despertó con un toque en el hombro y una sonrisa que él no le conocía. «Los números están subiendo. La médula está respondiendo». Rodrigo tardó un momento en procesar las palabras. «Eso quiere decir que todavía es temprano para celebrar, pero la tendencia es buena, muy buena. Si sigue así, podemos empezar a hablar de alta en 4 semanas». Rodrigo cerró los ojos y apretó los puños sobre las rodillas. No dijo nada. No hacía falta. La doctora Herrera entendió y se fue sin agregar más. Camila se despertó frotándose los ojos con los puños. «¿Mamá está mejor?» «Mamá está mejor, mi amor». La niña sonrió con esa sonrisa que los niños de 5 años regalan sin condiciones y que vale más que cualquier contrato firmado en una torre de oficinas. Después se volvió a dormir, esta vez con la cabeza apoyada en el brazo de Rodrigo, como si hubiera dormido ahí toda su vida. Las semanas que siguieron fueron de recuperación lenta, pero constante. Elena pasó de la unidad de aislamiento a un cuarto regular. Rodrigo podía visitarla ahora sin cristal de por medio, sin intercomunicador metálico. La primera vez que entró al cuarto y pudo sentarse junto a su cama, ninguno de los dos supo qué decir. Se habían dicho tantas cosas duras, tantas verdades necesarias, tantas acusaciones justificadas, que ahora, frente a la posibilidad de un futuro que no existía hace un mes, las palabras sobraban. Fue Elena quien habló primero. «Gracias». Una sola palabra. Pero viniendo de Elena, que no agradecía fácilmente, que no pedía ayuda, que no aceptaba favores, esa palabra era un terremoto. «No me agradezcas a mí», dijo Rodrigo. «Agradécele a Valentina, ella te salvó. Le agradezco a ella todos los días, pero también te agradezco a ti, no por el dinero, por quedarte». Elena hizo una pausa. «Honestamente, pensé que ibas a volver a desaparecer. Pensé que ibas a pagar las cuentas y mandarnos un cheque mensual desde la distancia, como hacen los hombres que quieren limpiar su conciencia sin ensuciarse las manos. Pensé en hacerlo», admitió Rodrigo. «La primera noche, cuando volví al hotel después de verte, pensé que sería más fácil. Pagar todo, asegurarme de que estuvieran bien y seguir con mi vida. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque Camila me dio un dibujo de una casa con 4 personas y un sol con cara. Y porque Valentina me dijo, demuéstralo. Y porque cuando te vi en esa cama, con el pañuelo en la cabeza y los huesos marcados, y esos ojos que siguen siendo los mismos ojos, entendí que mi vida sin ustedes no era una vida. Era un itinerario. Juntas, reuniones, vuelos, cenas, contratos. Cosas que llenan el calendario, pero no llenan nada más». Elena lo miró durante un rato largo. «Eso es lo más honesto que me has dicho desde que llegaste. Estoy practicando». «Se nota. Te falta práctica, pero se nota». Fue el primer momento ligero entre ellos. No, perdón, todavía, pero algo parecido a una tregua. Un terreno neutral donde 2 personas que se habían herido profundamente podían empezar a reconocerse de nuevo. No como los jóvenes que fueron ni como los enemigos que casi se convirtieron, sino como los padres imperfectos de 2 niñas extraordinarias. Valentina fue dada de alta una semana después del procedimiento. Se recuperó con la velocidad elástica de los niños. Y para cuando Elena empezó a levantarse de la cama, Valentina ya estaba organizando el cuarto del hospital como si fuera su casa.
Ponía los dibujos de Camila en las paredes con cinta adhesiva, ordenaba los medicamentos de Elena por color y tamaño, y mantenía un registro en un cuaderno de cuántas veces su madre comía al día. «Esta niña va a ser doctora o generala», le dijo la doctora Herrera a Rodrigo con una sonrisa. «O las dos cosas». La relación entre Rodrigo y Elena fue cambiando con la lentitud de las cosas que necesitan tiempo para curarse de verdad. No hubo un momento dramático de perdón, ni un abrazo cinematográfico bajo la lluvia, ni una declaración de amor que resolviera todo. Hubo algo mejor, días. Días donde Rodrigo llegaba temprano al hospital con el café de olla, se sentaba junto a Elena, le contaba cómo les había ido a las niñas en la escuela, y ella le contaba cosas de los 12 años que él se había perdido. Cada historia era un regalo y una herida al mismo tiempo. Le contó del nacimiento de las gemelas. Valentina nació primero, llorando a todo pulmón, como protestando por haber sido sacada de donde estaba cómoda. Camila nació 3 minutos después, en completo silencio, con los ojos abiertos como si estuviera evaluando el mundo antes de decidir si quería quedarse. Le contó de los primeros pasos de Camila. Caminó a los 10 meses. Valentina tardó 14 porque no quería caminar si no podía hacerlo perfectamente. Se caía y se enojaba consigo misma. Camila se caía y se reía. Le contó de la Navidad en que no tuvo dinero para regalos. Les hice muñecas con calcetines viejos y botones. Les pinté caritas con marcador. Valentina supo que eran calcetines, pero fingió no saber. Camila todavía duerme con la suya. Cada historia era un año que Rodrigo no podía recuperar. Cada detalle era una prueba de lo que Elena había logrado sola, con las manos hinchadas de limpiar casas ajenas y el corazón entero dedicado a 2 niñas que nunca supieron que les faltaba algo hasta que el mundo se los dijo. Hay ausencias que pesan más que cualquier fortuna. Pero la presencia de Rodrigo, día tras día, sin faltar una sola vez, empezó a construir algo que el pasado no podía destruir. Confianza nueva. No la confianza ciega de los 20 años, sino una confianza más fuerte, más real, forjada en la honestidad de quien reconoce sus errores y elige quedarse. Un mes después del trasplante, la doctora Herrera dio la noticia. Elena podía irse a casa. La médula había prendido por completo. Los valores sanguíneos se estaban normalizando. El pronóstico era favorable. Necesitaría seguimiento mensual durante 1 año, medicamentos diarios y mucho descanso. Pero iba a vivir. Cuando la doctora se lo dijo, Elena miró a Rodrigo, después a Valentina, después a Camila, y por primera vez en meses, lloró. Pero no de tristeza, ni de dolor, ni de rabia. Lloró de alivio. De ese alivio gigantesco y devastador que siente alguien que ha estado cargando un peso imposible y finalmente puede soltarlo. Valentina la abrazó. Camila se trepó a la cama y se metió debajo de su brazo. Rodrigo se quedó parado junto a la puerta, mirando la escena, sintiendo que no tenía derecho a ser parte de ella, pero deseando con toda su alma poder serlo. Elena extendió la mano. «Ven». Rodrigo caminó hasta la cama. Tomó la mano de Elena. Era la primera vez que se tocaban en 12 años. La mano de ella era más delgada, más frágil, con las venas visibles bajo la piel transparente, pero apretaba con fuerza, con la fuerza de alguien que ha decidido que ya es hora de dejar de pelear sola. «No te estoy perdonando», dijo Elena mirándolo a los ojos. «Todavía no, pero estoy dejando de castigarte». «¿Qué es diferente?» «Entiendo». «No, esta vez sí entiendes». Y sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. La misma sonrisa de la taquería, de la azotea, de otro siglo. La salida del hospital fue un evento que ninguno de ellos olvidaría. Rodrigo había querido enviar un auto elegante, pero Elena lo vetó. «Vamos a tomar un taxi como gente normal». Así que tomaron un taxi, los 4 apretados en el asiento trasero, con Camila en el regazo de Rodrigo y Valentina, sosteniendo la bolsa con los medicamentos como si fuera un tesoro. El departamento de Elena estaba en un 5º piso sin elevador, en un edificio viejo de un barrio popular. Rodrigo cargó las bolsas escalera arriba mientras Elena subía despacio, deteniéndose en cada descanso para recuperar el aliento. El departamento era pequeño. 2 cuartos, una cocina diminuta, un baño con mosaicos rotos. Las paredes tenían manchas de humedad
y el piso de linóleo estaba levantado en las esquinas. Pero también tenía dibujos de Camila pegados en todas partes, y los libros de texto de Valentina ordenados en una repisa hecha con tabiques y tablas, y fotos de las niñas en marcos de plástico, y una cocina que olía a caldo de pollo porque Graciela había dejado una olla lista para cuando llegaran. Rodrigo miró el departamento y sintió que lo veía todo con rayos X. Vio las grietas, que significaban humedad. Vio la estufa vieja que probablemente tenía fugas de gas. Vio el colchón donde dormían las tres juntas porque solo había una cama. Vio 12 años de supervivencia concentrados en 60 metros cuadrados. Elena, no puedes quedarte aquí. Necesitas un lugar con elevador, sin humedad, con espacio para que las niñas tengan su cuarto. Este es mi hogar, Rodrigo. Lo sé. Pero tu hogar te está enfermando. Mi hogar me mantuvo viva 12 años. No lo insultes. Rodrigo se mordió la lengua. Aprendía lentamente que con Elena no se podía imponer. Solo se podía proponer. Y esperar. Lo que nadie esperaba fue lo que pasó al día siguiente. Doña Carmen se presentó en el departamento de Elena sin avisar, con una bolsa de mandado en cada mano y los ojos hinchados de quien ha llorado toda la noche. Elena abrió la puerta y se encontró cara a cara con la mujer que había quemado sus cartas, que le había cerrado la puerta en la cara, que le había robado 12 años de la vida de sus hijas. «¿Qué hace usted aquí?», dijo Elena con una voz que podría haber congelado lava. Doña Carmen no se movió, tampoco retrocedió. Se quedó ahí parada, con las bolsas de mandado colgando de sus manos artríticas, y dijo las palabras más difíciles que había pronunciado en 67 años de vida. «Vengo a pedirte perdón». Elena no contestó, no cerró la puerta, no la invitó a pasar. Se quedó ahí, esperando. «Quemé tus cartas», continuó doña Carmen. «Las tres, sin abrirlas. Pensé que estaba protegiendo a mi hijo, pero lo que estaba haciendo era destruir una familia que ni siquiera sabía que existía. Y eso no tiene excusa. No voy a inventar una. No voy a decir que fue por tu bien ni por el bien de Rodrigo. Fue por miedo. Miedo de que mi hijo repitiera la historia de su padre. Miedo de volver a quedarme sola. Miedo de que tú fueras mejor para él que yo». Esa última frase rompió algo en el aire. Elena parpadeó. Doña Carmen levantó las bolsas. «Traje frijoles, arroz, fruta, leche para las niñas y un pollo. Si me dejas pasar, te cocino algo. Si no me dejas pasar, dejo las bolsas aquí y me voy». Elena miró las bolsas. Miró a doña Carmen. Miró las manos deformadas que habían cosido miles de vestidos, que habían fregado miles de pisos, que habían quemado 3 cartas que contenían la noticia más importante del mundo. Y en esas manos vio algo que reconoció. El mismo cansancio que ella llevaba en las suyas. La misma historia de una mujer sola que hizo lo que pudo con lo que tenía, aunque lo que hizo estuviera mal. «Pase», dijo Elena, y se hizo a un lado. Doña Carmen entró al departamento. Vio los dibujos de Camila, vio los libros de Valentina, vio la foto de las niñas en el marco de plástico. Se detuvo frente a la foto y la tomó con las manos temblorosas. Miró los ojos verdes de Camila. «Tiene los ojos de mi madre», murmuró. «De la abuela Rosario». «Lo sé», dijo Elena. «Se los digo cada vez que me pregunta de dónde sacó los ojos verdes». Doña Carmen soltó un sollozo que llevaba años guardado. Lo soltó ahí, parada en medio de un departamento pequeño y húmedo, sosteniendo la foto de 2 nietas que no sabía que tenía, frente a una mujer a la que le había hecho un daño imperdonable. «¿Puedo conocerlas?», preguntó con la voz de una niña pidiendo permiso. «Llegan de la escuela a las 3», dijo Elena. «Quédese a comer». No fue perdón. Fue algo más complicado y más honesto que el perdón. Fue una puerta abierta. No de par en par, sino apenas entreabierta, lo suficiente para que pasara la luz. Cuando Valentina y Camila llegaron de la escuela y encontraron a una señora mayor cocinando frijoles en la estufa de su mamá, Valentina la miró con sospecha y Camila con curiosidad. «Ella es doña Carmen», dijo Elena. «Es su abuela». Valentina procesó la información con su velocidad habitual. «¿La mamá de nuestro papá?» «Sí». Valentina se cruzó de brazos. Estudió a doña Carmen con la misma intensidad con la que había estudiado a Rodrigo. «¿Usted sabía que existíamos?» Doña Carmen se arrodilló frente a la niña. Las rodillas le crujieron, pero no le importó. La miró a los ojos y dijo la verdad. «No, no lo sabía.
pero debía haber preguntado. Debía haber abierto esas cartas. Debía haber hecho muchas cosas que no hice. Y lo siento. Valentina la miró un rato largo. Después asintió. Está bien, pero los frijoles se están quemando. Doña Carmen se levantó corriendo a apagar la estufa, y Camila se rió con esa risa de campanita que llenaba cualquier cuarto. Y por un momento, solo un momento, el departamento pequeño y húmedo se sintió como un hogar de verdad. Las semanas se convirtieron en meses. Elena se recuperó gradualmente, ganando peso y color y fuerza. Rodrigo iba todos los días, a veces a llevar a las niñas a la escuela, a veces a revisar las tareas, a veces solo a sentarse con Elena en la cocina tomando café de olla, mientras ella le contaba historias de los años perdidos, y él escuchaba con la atención de quien sabe que cada palabra es un regalo que no merece. Doña Carmen se volvió una presencia regular. Iba 3 veces por semana, cocinaba, ayudaba con la ropa, le enseñaba a Camila a tejer con las manos torcidas, y la paciencia infinita de las abuelas. Con Elena, la relación avanzaba con la lentitud de las cosas que se reconstruyen sobre escombros. No eran amigas. Quizás nunca lo serían. Pero eran 2 mujeres que compartían el amor por las mismas niñas, y eso bastaba para sentarse en la misma mesa sin que la comida supiera amarga. Patricia presentó los papeles del divorcio 2 meses después. Rodrigo los firmó sin pelear. Le dio la mitad de todo, incluido el departamento de lujo donde nunca se sintió en casa. Patricia se fue con el dinero y el resentimiento, que es lo que se llevan las personas que confundieron una alianza con un matrimonio. 6 meses después del trasplante, en una tarde de domingo, Rodrigo invitó a Elena y a las niñas a dar un paseo por la misma plaza donde todo había comenzado. Se sentaron en la misma banca de hierro frente a la fuente. Camila corrió a jugar con las palomas. Valentina se sentó entre los dos, leyendo un libro con la concentración de alguien que tiene 12 vidas por delante. ¿Recuerdas cuando me dijiste que no me estabas perdonando, que estabas dejando de castigarme?, preguntó Rodrigo. Lo recuerdo. ¿Ya me estás perdonando?, Elena pensó. Se tomó su tiempo, porque las respuestas importantes merecen tiempo. Te estoy empezando a perdonar, pero no esperes que pase rápido. Me tomó 12 años construir esa rabia. No se deshace en 6 meses. Puedo esperar. Más te vale. Valentina levantó la vista del libro. ¿Pueden dejar de ser tan dramáticos? Estoy intentando leer. Rodrigo y Elena se miraron y se rieron. Y en esa risa, en ese sonido simple y humano que compartieron en una plaza ordinaria de una ciudad ordinaria, había más verdad que en cualquier discurso de redención. No fue un final de cuento de hadas. No fue, y vivieron felices para siempre. Fue algo más real y más valioso que eso. Fue un comienzo tardío, imperfecto, construido sobre errores y sobre cartas quemadas, y sobre 12 años de una ausencia que pesaba más que cualquier fortuna. Pero era un comienzo que los 4 habían elegido, con los ojos abiertos y las manos extendidas. Un año después, Rodrigo creó una fundación. No la llamó con su nombre ni con el nombre de su empresa. La llamó Fundación Valentina, porque fue una niña de 8 años la que le enseñó que las promesas se demuestran, no se declaran. La fundación se dedicaba a localizar a padres ausentes y reconectarlos con sus hijos, y a financiar tratamientos médicos para madres solteras sin seguro. El día de la inauguración, en un salón sencillo de un centro comunitario, Rodrigo no dio discurso. Le pidió a Valentina que hablara. La niña, que ya tenía 9 años, y la seriedad de un senador combinada con la ternura de alguien que todavía duerme con la luz encendida, se paró frente al micrófono y dijo: «Mi mamá dice que pedir ayuda no es debilidad, y mi papá dice que llegar tarde es mejor que no llegar nunca. Yo creo que los dos tienen razón, pero yo creo que lo mejor es llegar a tiempo. Así que si conocen a alguien que necesita ayuda, no esperen, porque las personas no son como las casas. Las casas se pueden reconstruir. Las personas no siempre». El salón se quedó en silencio. Después, un aplauso que empezó despacio y creció hasta llenar cada rincón. Elena lloraba. Doña Carmen lloraba. Camila dibujaba otra casa, esta vez con 6 personas, porque ahora también incluía a la abuela y a Graciela. Y Rodrigo, parado al fondo del salón con los ojos húmedos y el corazón más lleno de lo que jamás había estado, entendió finalmente lo que significaba su frase estribillo.
Hay ausencias que pesan más que cualquier fortuna, pero hay presencias que curan más que cualquier medicina. Y la suya, aunque llegó 12 años tarde, había llegado. No perfecta, no completa, no libre de culpa, pero había llegado. Y eso, contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra toda justicia, era suficiente. Elena se acercó a él cuando el evento terminó. Lo miró con esos ojos que habían pasado por la furia, la tristeza, la enfermedad y la esperanza, y que ahora tenían algo nuevo, paz. «Te perdoné», dijo. «No sé exactamente cuándo pasó. Creo que fue el día que Camila me dijo que tú le cantabas la canción de la luna, esa que yo le cantaba. Le pregunté quién te la había enseñado y me dijo, Valentina se la enseñó porque tú no la sabías. Ya pensé, un hombre que aprende una canción de cuna a los 44 años porque su hija de 8 se la enseña, no es el mismo hombre que se fue con una maleta y una nota hace 12 años. Rodrigo no dijo nada. No hacía falta. Elena le tomó la mano. Pero si vuelves a irte, no te busco. Y Valentina tampoco. No me voy a ir. Lo sé. Pero necesitaba decirlo. Caminaron juntos hacia la salida, donde Valentina y Camila los esperaban con Graciela y doña Carmen, todas paradas en la banqueta como un comité de bienvenida al resto de sus vidas. Camila levantó su último dibujo para mostrárselo a Rodrigo. Era la misma casa de siempre, con el techo rojo y la puerta azul y el sol con cara. Pero esta vez, arriba de la casa, con letras grandes y desiguales escritas en crayón morado, decía una sola palabra: familia. Rodrigo tomó el dibujo, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su saco, junto al corazón, donde una vez había guardado contratos y cheques y cosas que creía importantes. Ahora sabía que lo importante no se guarda en los bolsillos. Lo importante se guarda en los días, en los cafés de olla dejados en la mesita de noche, en las canciones de cuna aprendidas a los 44 años, en las manos extendidas cuando todo parece perdido. Y sobre todo, se guarda en las promesas que se demuestran, no con palabras, sino con presencia. Porque al final, Valentina tenía razón desde el principio. No basta con decir que vas a estar ahí. Tienes que estar ahí. Mañana, y pasado mañana, y el día siguiente. Todos los días que el mundo te dé. Todos los días que te ganaste volviendo cuando ya era tarde, pero volviendo. Y si después de escuchar esta historia sientes que te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque hay historias que no son solo historias. Son recordatorios de que siempre, siempre, es tiempo de volver a intentar. Nunca subestimes el poder de 2 niñas valientes, un café de olla y una segunda oportunidad. Porque a veces, lo que parece el final es apenas el comienzo de todo lo que realmente importa.